días a todos. En primer lugar, me gustaría dar las gracias al Col·legi por darme la oportunidad de estar moderando esta sesión. Yo soy Toni Chávez, soy miembro de la Comisión de Jóvenes del Col·legi y bueno, es un orgullo para mí pues, estar representando a mis compañeras y compañeros de la Comisión de Jóvenes, ¿no? De hecho, en conversaciones que hemos tenido pues, de antesala, ¿no? Antes de entrar y en días anteriores para la sesión, pues les contaba que muchas veces, sobre todo al inicio, ¿no? de las sesiones que tenemos con la Comisión de Jóvenes y al final, pues nos quedamos charlando un rato, ¿no? Y explicando nuestro día a día y obviamente pues salen temas, ¿no? Relacionados con equidad, con diversidad y para mí pues es un placer estar aquí con vosotras. Itziar, Claire, os presento, pero primero pues agradeceros también que estéis aquí con nosotros, ¿vale? Creo que es muy importante que profesionales del mundo de fuera de la auditoría vengan a hablar con nosotros. Y para que sepan un poco más con quién tenemos el placer de compartir esta sesión, pues os presento un poco más, ¿vale? Me permitís leer, que no me quiero dejar nada. Itziar Rabasa, experta en el mundo de los recursos humanos, con más de 25 años de experiencia en entornos multinacionales y empresa familiar. Y Claire López, en este caso Managing Director y consejera delegada en Brita Iberia, también con amplia experiencia internacional y en distintos sectores como gran consumo y sector moda. ¿Lo he dicho bien? Perfecto. Sí, pues como veis, estamos muy bien acompañados. Yo nuevamente pues, destacar este hecho, ¿no? De tener gente de fuera del mundo de la auditoría, que yo creo que nos puede ayudar a salir del mundo, que muchas veces los auditores yo creo que lo necesitamos, y también pues, a tener una visión más amplia y yo espero pues, poder aprovechar esta oportunidad para aprender, ¿no? Y lo hablábamos justo antes de entrar, que yo creo que han acabado la sesión antes hablando un poco pues, del tema del empoderamiento femenino, pues yo quería aprovechar, pues, linkando con la sesión anterior, preguntaros desde una perspectiva pues, más de equidad y empresa, ¿no? De fuera del mundo de firmas, ¿no? Antes lo ha linkado equidad, lo ha linkado más desde una perspectiva de empoderamiento femenino de las firmas, ¿no? Que es un concepto muy de auditoría. Yo os quiero preguntar desde el mundo un poco de la empresa, pues esto, ¿no? Vuestra opinión, vuestra visión sobre cómo el empoderamiento femenino, la equidad, diversidad u otros conceptos relacionados que consideráis que pueden ser interesantes pues, a hablarlo, si son claves para un desarrollo de una empresa sostenible, ¿no? Vamos con el orden que queráis. Esto es una conversación entre amigos. ¿Empiezo? Sí, venga, va. A ver, desde mi punto de vista, y esto un poco mi idea hoy es compartir en la medida que pueda pues, mi experiencia, los años, todas las diferentes iniciativas, programas y demás en las que he estado involucrada y sobre todo en las que he visto cosas que funcionan y cosas que no. El entorno cambia, el entorno y va a seguir cambiando. Yo creo que el punto de partida que las firmas estáis poniendo ahora con el decálogo y con los documentos que habéis presentado hoy es un punto de vista, o sea, es un punto de partida muy bueno, ¿vale? Porque creo que incluye muchas de las cosas que probablemente vayan surgiendo hoy en la conversación. De todas maneras, ahí sí que me gustaría, a tu pregunta, ¿no? Si hablamos de sostenibilidad, si entiendo la sostenibilidad como la permanencia, ¿no? El que la empresa siga durante largo tiempo, yo lo analizaría desde dos puntos de vista. Los dos mercados que tenemos, que es el mercado cliente, el mercado externo y el mercado interno, el mercado de talento, el mercado del talento que atraemos y el talento que fidelizamos. Desde este punto de vista, si miramos al externo, es un mercado que es completamente diverso. No solamente hombres y mujeres, sino diferentes perspectivas, diferentes intereses, diferentes necesidades. Entonces, las empresas, las firmas, o nos adaptamos a ese mercado y lo tenemos en cuenta, o si únicamente lo miramos desde nuestra perspectiva, podemos sufrir en el largo plazo. Y aquí entra mi parte más de experiencia como recursos humanos. Es que no nos queda otra. Es un tema de supervivencia, es adaptación al mercado. Para poder atraer a toda esta gente, a ese talento joven y senior, con ganas de aportar, de dar la mejor versión, ¿no? de ellos a nuestras empresas, necesitamos entender que es un mercado muy diferente del que probablemente yo con 51 para 52 tenía cuando me incorporé al mundo laboral. Entonces, ahí lo que os diría es, hay que tener en cuenta ese mercado, cómo ha evolucionado, porque recuerdo, y yo también trabajé en una Big Four, en esa época éramos muchos, íbamos
a tope, ¿no? Y era nuestro máximo deseo. Ahora no. Para la gente joven, la gente que se incorpora al mercado laboral, esto es un medio, no es un fin. Tienen otras necesidades, entonces las empresas las hemos de tener en cuenta y nos hemos de adaptar a ellas para sobrevivir en esos dos mercados. Ese es mi punto de vista. Ha salido el tema supervivencia. Yo creo que la palabra es mayor, tenemos que estar atentos porque ya es un tema de supervivencia, ¿no? Sí, sí, estoy totalmente de acuerdo. Cuando pienso en sostenibilidad, ¿no? Siempre yo pienso desde dos ángulos, desde sostenible en el tiempo, como comentaba Itziar, y la sostenibilidad también en cómo conseguimos resultados. Ya no solamente debemos buscar esos resultados como empresarios, como empleados, sino además pensar en cómo conseguimos esos resultados. Por eso es importante tener KPIs o tener mediciones que midan cómo trabajamos, ¿no? La sostenibilidad realmente va enfocada en mejorar, ¿no? En mejorar, lógicamente, a la sostenibilidad del planeta, pero en mejorar cómo nosotros individualmente podemos hacer el trabajo mejor. Y en ese mejor trabajo es donde yo creo que entra toda la parte que comentabas de diversidad, de equidad, de inclusión, que son elementos que hemos de trabajar desde el ángulo de aprender, ¿no? Hoy empezabas la sesión de a ver qué podemos aprender y creo que es una gran parte de nuestro trabajo como líderes de empresas el estar continuamente aprendiendo, sobre todo, como decía Itziar, para adaptarnos a todos los cambios que han habido, que hay y que habrán. Porque si hay algo que es seguro es que seguiremos gestionando el cambio y que sería muy importante tener la sostenibilidad presente cuando gestionamos ese cambio. Mira, si me permites, por favor. Hablando de cambio, ayer estuve en una sesión muy interesante, una sesión de formación. Y ahí lo que hablábamos de cómo gestionar nuestro cambio, pero también el nuestro, el interno, ¿vale? Y que es fundamental. Entonces ahí ha salido antes el tema de los bias, ¿vale? Los sesgos inconscientes. Desde mi punto de vista es como la inteligencia emocional. Cuando hablamos de emociones lo que hablamos es hay que conocerlas para saberlas gestionar. Nos hemos de autoconocer para autogestionarnos. Pues con el tema de los sesgos es un poco lo mismo. A la hora de aprender, adaptarnos y demás, nos hemos de conocer bien los sesgos que cada uno de nosotros tenemos para luego poderlos gestionar, ¿vale? Porque si no somos conscientes, al final probablemente caigamos en ellos. Evitarlos, por mucha formación, por mucho desarrollo que se haga, va a ser muy difícil. Pero al menos cada uno de nosotros hemos de ser conscientes de qué patrones mentales tenemos, sea por cultura, sea por educación, sea por el entorno social en el que nos movemos, nuestra experiencia, nuestros propios gustos. Eso lo hemos de conocer para luego poderlos gestionar bien y que nos dejen aprender y hacer esa evolución que nos permita la sostenibilidad de las empresas. Sí. Disfrutando de este aprendizaje. Es un camino, claro. Porque es realmente lo que ese disfrute de ese aprendizaje es donde podemos añadir más valor desde la concienciación, ¿no? Como dice Itziar. Creo que es muy, muy importante este concepto. Muy bien, o sea, partimos, yo voy apuntando, tomo notas porque yo creo que es importante, ha salido supervivencia, el aprendizaje es muy importante y de hecho es la única manera de que vayamos siempre a mejor en este sentido, ¿no? Yo os quería lanzar una pregunta. De hecho, esta mañana pues, hemos estado presentando el decálogo del Col·legi, hemos estado debatiendo también sobre las mejores prácticas. Son cosas que probablemente en firmas ya se está haciendo, dentro del mundo de la auditoría estamos haciendo y tenemos claro que tenemos que seguir haciendo e ir a mejor, pero aprovechando que os tenemos aquí y con el importante background que sé que tenéis en el mundo de la empresa, podríamos entrar quizá en alguna práctica, no sé si concreta o amplia, pero que nos expliquéis un poco a base de vuestra experiencia qué habéis visto que se ha hecho, qué habéis hecho, un poco desarrollar cosas de pasado y que sirvan, ¿no? Porque al final, a veces, ¿no? Para el que no aprende de la historia está condenado a repetirlo, ¿no? Entonces, un poco también las cosas buenas que se hacen en el pasado también sirven para adelante, ¿no? ¿Qué os gustaría compartir con nosotros? Bueno, mezclando un poco presente y pasado y futuro. Nosotros estamos poniendo en marcha en la empresa un plan que llamamos DEI. DEI como día, pero que significan, las siglas significa diversidad, inclusión
y equidad. En ese plan lo que estamos incorporando es empezar por preguntar. Hemos hecho desarrollos de people management, de talento, a través de la gestión del conocimiento que ya existe, ¿no? Cuando ponemos en marcha planes de equidad, planes de diversidad o de inclusión, cualquier plan que pongamos en marcha, creo que si algo hemos aprendido es que primero tenemos que partir del conocimiento de lo que tenemos, entender muy bien nuestro punto de partida. Y a partir de ese punto de partida empezar a diseñar, como han compartido esta mañana, esas best practices, ¿no? Y podernos inspirar, pero siempre desde el punto de partida. Luego definir qué queremos mejorar y priorizar. Intentar hacer muchas cosas. Mi experiencia me dice que no es fácil y puede provocar el sentido contrario, ¿no? Como mucho estrés, y en realidad las cosas creo que es importante que se puedan hacer con conciencia y con la participación de todos los que participan en este plan. Si a nivel de dirección defines un plan de acción, pero luego los que tienen que participar no lo comparten o no lo acaban de entender o no lo saben cómo hacerlo, claro, tú tienes un tren al que estás intentando poner en marcha, pero cuando miras, los vagones están desconectados. Y es muy importante poder hacer estos planes de equidad y con ese orden, ¿no? A partir de aquí vienen las mediciones, ¿no? Medir lo que hemos pensado, planificado, qué íbamos a poner en marcha y aprender. El no haberlo conseguido no es malo, porque de lo no conseguido aprendemos mucho. Lo que conseguimos, repetirlo, continuarlo. Y lo que no hemos conseguido, ¿qué podemos hacer? Contando con el conocimiento de los participantes, porque son ellos los que conseguirán el éxito de los planes de equidad, y en ese punto seguir ese, digamos, camino, ese journey hacia la equidad. Entonces, ese es mi aprendizaje, siempre hacerlo desde el conocimiento y desde la medición. Pues mira, yo lo que pensaba, claro, resumir toda la experiencia a veces al menos a mí me cuesta, ¿no? Y pensé, ¿de qué maneras puedo contar mi experiencia dándoos algunas pautas, ¿no? que a lo mejor os pueden servir? Primer punto que diría, lo que sirve para una empresa a lo mejor no sirve para la otra. Entonces aquí hay que saber entender bien cuál es la cultura, desde qué punto parte, por qué se quieren conseguir las cosas, el nivel de madurez, es decir, primero saber leer en qué momento estamos para empezar a aplicar medidas, ¿no? Luego diría, si miramos el ciclo de vida del empleado, ¿vale? Desde que atraemos hasta que la gente sale de nuestra compañía. A la hora de atraer talento, mucho de lo que voy a decir ha ido saliendo hoy, lo tenéis en el decálogo. A la hora de traer hay que tener en cuenta cómo es ese mercado. ¿Qué busca? Ha salido un poco lo de la pirámide de Maslow, ¿no? El tema de las necesidades financieras y demás. Claro, las necesidades financieras existen y existirán mientras que nos permitan, hasta el punto que nos permiten tener una vida cómoda, ¿vale? Pero cada vez más el talento, la gente que está buscando cambiarse de puesto o entrar en el mercado laboral, lo que buscan es un propósito. Buscan empresas que tengan un porqué lo quieren hacer y cuál va a ser ese legado, ¿no? Entonces, tener eso claro es importante. Buscan empresas donde exista la flexibilidad, que también ha salido, y eso enlaza con las mejores formas de trabajar. No se trata de más horas, sino de focalizarnos en objetivos, en resultados, y no tanto en cuántas horas trabajas y desde dónde trabajas. Medidas de flexibilidad, de conciliación, todo eso, es que no tengo una entrevista que no surja ese tema, esa pregunta, de qué hacéis por. Una vez estamos dentro, ya tenemos a la gente incorporada, si hablamos de los temas de talento, desarrollo de talento, formación y demás. Yo creo que ahí habría dos puntos. Uno que para mí son fundamentales. Trabajar el tema de los sesgos otra vez, porque hay que ponerle foco, porque si no lo sabes no los gestionas, porque he visto realmente momentos estos de ajá, pues es verdad, pues no lo sabía,
Y entonces eso viene muy bien para que luego, cuando hay que tomar decisiones de incorporación, de promoción, de retención, etcétera, seas consciente, los puedas minimizar, ¿no? Luego diría, en el tema de desarrollo femenino, y aquí a lo mejor soy políticamente incorrecta, pero ahí es verdad, y eso al menos me baso en mi experiencia. Yo me he encontrado con muchas mujeres que a la hora de decir, oye, venga, sigue, tienes oportunidad, estamos lanzando este tipo de iniciativas para mejorar nuestros KPIs y demás, no les gusta y no se sienten cómodas. Y porque creen que es una moda. Y yo creo que si todo está bien hecho en línea de la estrategia de la compañía, unos KPIs, hay un por qué lo vamos a hacer y no es greenwashing, ¿vale? Entonces eso funciona. Pero en el fondo hay que acompañar a esas mujeres que quieren crecer en el escalafón, que crecer en las diferentes posiciones o a posiciones directivas dentro de la compañía, para que realmente se sientan que están valoradas, que están reconocidas, que no es una moda, sino que realmente se lo merecen y hay que aprovechar, ¿vale? En temas de desarrollo femenino, yo siempre recomendaría no quedarse solamente en el tema de desarrollo, y hay programas en el tema formativo, y hay programas muy buenos, como es todo el programa Promociona y el resto de programas que están trabajando y que están lanzando la COE en ese sentido, y que recomiendo que les echéis un vistazo, porque realmente son programas muy sólidos, muy potentes en muchos aspectos. Pero y además, y para justamente poner en valor el aspecto económico de tener equipos diversos, de tener equipos inclusivos, es cuando al acabar esos programas de desarrollo, lo que pides es, vale, ahora hagamos un proyecto desde el punto de vista femenino que impacte en el negocio, ¿vale? Yo esto lo he vivido y lo puse en marcha en una de las empresas en las que estuve. Se crearon diferentes proyectos en diferentes países que se pusieron en marcha y que algunos todavía están. Desde el punto de vista, por ejemplo, yo estaba en la banca, tema de banca de inversión enfocado a mujeres, se trabajó y se puso un producto específico para ello, temas también de créditos. En la India se puso un tema muy interesante a nivel de microcréditos. Entonces, bueno, se puso en valor que el mirar al mercado desde el punto de vista también femenino da resultados, ¿vale? Entonces, como te decía, desde el punto de vista de desarrollo creo que eso es muy potente, porque ya no queda en un tic, sino que realmente tiene un impacto de negocio que al final también nos interesa, ¿no? Y un punto, sí, ya acabo con una cosa, que es el tema de las promociones, que habéis hablado de vosotras, las promociones a socias y demás. Nosotros utilizamos un criterio, que era, ¿cuál es el nivel de entrada, el primero de auditoría? ¿En qué sentido? Auditor 1 o auditor... Sí, un staff 1, un asistente... Vale, y luego 2 o algo así. 2, y pasas a ser jefe de equipo y vas evolucionando hasta gerente, y a partir de ahí gerente senior y pasas a posiciones de director o socio. Vale, pues una métrica que utilizamos nosotros era, en el primer nivel, ¿cuántas mujeres tienes? 50%. Pues de las promociones al segundo nivel, el 50% tiene que ser mujer. Siguiente nivel, ¿cuántas mujeres tienes? 40%. Vale, pues el 40% de las promociones tienen que ser mujer. Obviamente, en igualdad de condiciones, no se trata por el hecho de... Pero al final, si están ahí, están en esa posición y cumplen los años de experiencia, no tiene por qué haber diferencias. Entonces, es una manera de trabajar para que realmente haya un cambio y se vea una diferencia en el tema de KPIs. Pero aquí solo, y obviamente te cedo la palabra, Clem. No, perfecto. En alusión al punto de socios, yo creo que también desde la perspectiva de firmas de todos los tamaños se está intentando mirar. Yo creo que el decálogo sí lo recoge un poco, el hecho de no solo mirar la foto de los socios, sino que tienes que mirar los pasos previos. Claro. Y irte abajo es la herramienta, ¿no? Tienes que empezar a verlo desde el principio, porque vayamos a... Ahora cada vez incorporamos a más perfiles STEM y de todo tipo en la firma, pero yéndome a mi profesión o a mi formación de economista, estadísticamente es lo lógico. O sea, al final es lo que debería ser, ¿no? Por tanto, está claro que es algo innegable y muy directo, ¿no? Absolutamente. Cuando miramos al mercado,
hay hombres y mujeres, ¿no? Entonces, si realmente queremos, como empresas, yo trabajo ahora más en de gran consumo, entender a nuestros consumidores, porque nosotros trabajamos para nuestros consumidores, para identificar sus necesidades y para poder darles soluciones, necesitas tener en el equipo esa equidad, esos valores que decía Itzi, esas mujeres, porque sin ellas perdemos una parte muy importante de conocimiento. Las compradoras y las consumidoras y los consumidores son mujeres, muchos son mujeres. Si solamente tenemos representación masculina, perdemos conocimiento, porque cuando una mujer va a comprar, probablemente compre diferente como compra un hombre. No, probablemente no, compra diferente. Tenemos estadísticas, tenemos facts que lo demuestran. Entonces, poder tener ese conocimiento es realmente una herramienta imprescindible. Ya necesitamos darnos cuenta de que ese conocimiento es el que nos va a permitir desarrollar esa estrategia, incluso definir la estrategia, ¿no? Comentábamos antes, queremos tener buenos resultados. ¿Y esto cómo lo hacemos? Definiendo una estrategia. En esa definición necesitamos conocimiento de los diferentes géneros. No es suficiente. Es como intentar construir una mesa y te falta una pata. Para mí es imprescindible, porque perdemos oportunidades como empresas si no tenemos el conocimiento y la visión femenina. Y lo vemos nosotros en proyectos que hacemos. Cuando hacemos proyectos transversales, significa que intervienen todos los departamentos de la compañía. No es un proyecto de marketing o de ventas o de finanzas, sino que es un proyecto que busca un objetivo de negocio. Y en esa transversalidad incorporamos a los expertos. Y en esos expertise hay momentos donde necesitamos expertise masculino y momentos donde es imprescindible el femenino. Y ahí es donde nosotros tenemos, como líderes y como responsables de compañías, tener la responsabilidad de asegurar que tenemos los conocimientos de género suficientemente representados en la definición de estrategia. En esos proyectos transversales donde estamos haciendo estas pruebas, los resultados son impresionantes. Es realmente un efecto multiplicador. Es más, yo soy de la opinión que si no tenemos ese expertise femenino, perdemos resultados. No conseguimos los mismos resultados. Entendemos mejor a los consumidores, las consumidoras, los entendemos mejor, entonces podemos ayudarles más a gestionar sus expectativas y sus necesidades. Para mí es un must-have, no es un nice to have, es absolutamente un must-have, porque vemos los resultados, al menos en las empresas en la que yo estoy trabajando, lo vemos. Y yendo un poco a lo que comentábamos anteriormente, en la parte de equidad, de diversidad y de inclusión, nos estamos dando cuenta, y lo comentábamos antes, ¿no? Los niños en las escuelas, las maestras, ahora se quejan de que realmente no tienen las herramientas para poder gestionar toda la neurodiversidad que hay. Y esa reflexión que comentábamos, a mí realmente me traslada a la empresa. Actualmente tenemos esas mismas necesidades en la empresa. Poderlas gestionar desde el cuidado, la atención, es algo que nos caracteriza como mujeres. Las mujeres, por los siglos de los siglos en los que hemos ido desarrollándonos, tenemos una parte muy cuidadora. Y en unos momentos de tantísimos cambios como los que tenemos ahora con la tecnología, con la inteligencia artificial, el componente cuidado desde el punto de vista de entender, de comprender, de realmente tener esa visión femenina, pienso que va a ser un valor muy importante. El mundo no para y nosotros tenemos que estar preparados para esa ola que nos llega, porque ya está aquí, se está frenando, pero ya está aquí, poder tener que las empresas puedan aprovechar lo que es innato para nosotras. Nosotras somos madres y en ese momento en el que te ponen por primera vez al hijo en tus brazos, sabes lo que tienes que hacer. Es como tenemos algo en nuestro ADN que nos lo facilita. Aprovechemos, que las empresas aprovechen ese valor que tenemos las mujeres. Si no, perdemos una oportunidad. Y para mí es realmente con resultados, se ve en los resultados
y se ve en cómo conseguimos los resultados, que es lo más importante. Es lo que nos llevamos a casa, ¿no? Cuando nos vamos a casa, el día que has conseguido algo realmente impresionante, muchas veces es por la colaboración con otras partes del equipo. Sí. Y eso con las máquinas no se consigue, con las personas sí. Incluyamos a las mujeres en estos proyectos y en estos momentos y estoy segura que veremos resultados que nos van a sorprender. Es que ahora sí, Por favor. de esto que acabas de decir, ¿no? Del tema de las diferentes... lo que cada uno de nosotros, de los diferentes géneros, que de hecho estamos diciendo hombres y mujeres, Correcto. pero hay 36 géneros reconocidos oficialmente y orientaciones sexuales, con lo cual el abanico se puede ampliar todo lo que queramos. Lo bueno es yo creo que aceptar lo bueno que cada uno de nosotros, cada uno de los diferentes géneros podemos aportar, ¿vale? Las mujeres, había un patrón anteriormente, que igual que existía el macho alfa, se llamaba, existía la mujer alfa, ¿vale? Y yo creo que ese ha sido un patrón un tanto dañino durante muchos años, porque era eso que decir, la mujer para poder progresar en la carrera profesional tenía que adoptar las mismas maneras de trabajar o el mismo punto de vista que los colegas de género masculino. Y yo creo que eso es una pena, porque justamente lo que somos complementarios, aportamos otras perspectivas. Y eso es lo bueno, esa suma, ¿no? De ese caleidoscopio de perspectivas y más, porque, una vez más, es lo que refleja el mercado en el que nos encontramos. Y eso me llega a lo que estabas diciendo también antes del DEI, de esta iniciativa, el tema de la inclusión. La inclusión, al final, es aceptar las diferencias de pensar, diferencias de background, diferencias de dónde vienes, qué te interesa. El que para ti y las que ya tenemos una cierta edad, el trabajo haya sido lo prioritario durante tu trayectoria profesional no significa, uno, Correcto, que vaya a seguir siendo en el futuro, dos, que el de los juniors que tienes sea ese. Entonces, hemos de ser lo suficientemente hábiles o suficientemente inclusivos para aceptar eso y sacarle el máximo partido. No pretender que sea el otro el que cambie, sino pretender adaptarme yo. De ahí que lo del liderazgo, el liderazgo inclusivo, va de eso, va de aceptar e incorporar. Nosotros ahora, por ejemplo, claro, yo veía que teníamos equipos que eran todos minimis del jefe o la jefa, ¿vale? Entonces, es importante también desde recursos humanos, a la hora de contratar, analizar qué tipos de perfiles tienes para intentar incorporar perfiles que te den otro punto de vista, porque si no, al final replicas patrones. Y no siempre lo que te lleva a un punto te va a llevar al punto siguiente, con lo cual hay que incorporar esa diversidad desde la inclusión, de todo, desde más, no solamente género es una parte, hay que verlo mucho más amplio, porque es lo que nos viene. Correcto. No es lo que hay. No podemos negar la realidad, ¿verdad? No. Yo creo que aquí, han salido muchísimos conceptos interesantes, importantes. Me viene a la cabeza un montón de preguntas. Intentaré ceñirme a que podamos, a lo que vaya fluyendo, porque tenemos un tiempo limitado, ¿no? Pero me quedo con algunas de las cosas que habéis dicho. Por ejemplo, el saber dónde estamos, yo creo que es muy importante, ¿no? Este diagnosis, y haciendo un poco cuña publicitaria también del mundo de la auditoría, yo creo que también el estado de información financiera puede ayudar, ¿no? a saber dónde está, aunque luego detrás de lo que digan cifras y aspectos cualitativos, pues hay que tenerlo muy analizado, porque también de lo que decíais entendía, y me corregís, pero que se desprendía el hecho de que en una misma firma, una misma empresa, sea su tamaño, grande, pequeño, probablemente hay planes que afecten a una fase o a unas personas determinadas, a otras, es decir, hablábamos de los que acaban de entrar, los que ya tienen más experiencia, los socios, pero probablemente, como lo tienes que enfocar, incluso cambie con las generaciones con las que quieres contar en el futuro. Por tanto, el saber dónde estamos y no macro, sino micro dentro de tu organización, pues será algo muy clave, ¿no? Sí. Me apuntaba también, que creo que es muy importante, que al final nosotros también pensamos, ¿no? Somos una firma de auditoría y la auditoría, el negocio de la auditoría va linkado al negocio empresarial. Por tanto, nos tenemos que acercar a nuestros clientes y nos tenemos que acercar a nuestros targets. Y el hecho de tener la diversidad nos ayudará a afrontar
en esos retos, ¿no?, de target o en el día a día con nuestros clientes, nos ayudará a afrontar la diversidad que ya tienen también nuestras empresas. Por tanto, de nuevo, estamos en un win-win en este sentido. Es decir, tenemos que hacerlo y volvemos al hecho, que ya me lo he apuntado al principio, de la supervivencia. Hay que aceptar que esto es así, que es a mejor, que hay que seguir trabajando y que nos va a ayudar a crecer, ¿no?, y a aprender. Ya veis que yo estoy aprendiendo. Y el tercer punto yo creo que también ha salido antes, y lo linko ahora también para hablar, con el tema de los colegios. Y vosotros creéis también que la pandemia, ¿no?, igual que nos ayudó, hay aquella frase que dicen que fue un gran consultor digital en algunos aspectos, ¿no?, que los auditores mismos estábamos muy acostumbrados a determinados día a día y de golpe cambió y fuimos capaces de afrontarlo, de adaptarnos y lo hicimos muy bien, ¿no? Pero también afloraron muchas otras cosas que ahora estamos viviendo en la realidad de las empresas, ¿no? ¿Creéis que la pandemia también tuvo un efecto a la hora de aflorar trastornos que igual le hemos empezado a poner nombre en el mundo de las escuelas, pero que todavía no somos capaces de ponerle nombre en el mundo empresarial, ¿no? Y esto es lo que abarca mucho el concepto no solo de equidad, también de diversidad e inclusión, ¿no? Sí, sí. ¿Cómo veis que se puede afrontar todo esto? ¿Creéis que tendremos que seguir, ¿no?, yendo mucho más allá para poder afrontar todos los retos que se han quizá derivado después de la pandemia? Sí, sí, absolutamente. Yo creo que la pandemia ha sido un acelerador y ha despertado muchas veces los problemas que tenemos o hemos tenido como niños. Pensar que nosotros somos niños y somos adultos, pero nuestro niño todavía, nuestra niña en mi caso, todavía está dentro. Y con la edad vas, digamos, adquiriendo pues, unas inseguridades, unos posibles problemas mentales y te lo vas quedando. ¿Qué pasa? Que al estar recluidos en casa, al estar encerrados en casa, probablemente ese niño que teníamos que no le dejábamos salir porque siempre estábamos corriendo, corre, de repente esos momentos de tranquilidad, aunque también de estrés, porque nos tuvimos que adaptar, lógicamente, a nivel empresarial, nos han aflorado o nos han traído a la superficie esos problemas que son problemas que una vez se conocen, se pueden gestionar. A nivel empresarial, ¿qué supone? Que hemos de poder hablar de problemas que tenemos, de TDAH, de TDA, de todo lo que podemos ver en los colegios, existe en las empresas. Anteriormente no se identificaban quizás con la facilidad con la que ahora se pueden identificar, porque ha habido muchísima ciencia detrás. Y los directivos hemos de entender que esto es una realidad en la que estamos hoy. Y hemos de aprender, hemos de ir a expertos que nos ayuden a gestionar esta diversidad. Desde el punto de vista positivo, es decir, desde el punto de vista de cómo podemos acompañar a esas situaciones que han aflorado. Todos conocemos a alguien en nuestra empresa que es el hiperactivo, todos. Y luego el que nunca dice nada. Pero dentro de cada uno como somos, poder acompañar desde la formación para que haya una confianza en que eso es realmente algo espectacular, que todos somos distintos y apoyarnos en esa diversidad para realmente ganar, digamos, en crecimiento de las empresas, desde la confianza. Si tú trabajas con confianza y eres capaz de reconocer que tienes, oye, mira, yo es que soy disperso, no le puedes pedir a una persona que es dispersa que se siente 3 horas a hacer un PowerPoint, porque la probabilidad de que lo haga mal es muy alta. Si en cambio la juntas con una persona que es experta en hacer PowerPoints, en media hora tienes el conocimiento del disperso más las habilidades de la persona que sabe utilizar el PowerPoint. Y ahí es donde está nuestro efecto multiplicador, es donde tenemos que focalizarnos como empresas. Buscar ese expertise, buscar cómo podemos juntar a expertos en cada momento del día. Evidentemente hay proyectos, pero cada día nos levantamos y vamos al trabajo. Y en esas interacciones sociales, que yo soy partidaria de que se hagan físicamente, porque las máquinas están muy bien, los ordenadores nos ayudan muy bien, pero tú y yo nos miramos a los ojos y nos entendemos, yo creo que mucho mejor que si miramos a través de una pantalla. Entonces, poder con ese aprendizaje conectar a las personas dentro de la compañía y buscar ese expertise, creo que bueno, va a ser una revelación en el futuro. Ahora estamos en un momento en situación de, ay, no entiendo, no sé qué tengo que hacer, tengo miedo porque me han dicho, porque tal. Estamos en una situación complicada y compleja, muy compleja, más que complicada, compleja, porque no hay una única solución. A este problema no,
Es complejo y cada persona tiene que tener un poco su diagnóstico y su proceso de aprendizaje. El propio individuo y la empresa también tiene que poner los medios para poder ayudar a esa persona. Y una vez hayamos pasado este momento de inestabilidad en la que al menos yo hablo por la empresa en la que lidero, será espectacular, porque no tendremos miedos, ya venceremos los miedos de, ¿puedo hablar de que tengo este problema? Háblalo, cuéntamelo. Y si no, igual yo te puedo decir, oye, creo que quizás si trabajamos este tema te puedo ayudar. Compartamos, porque todos vemos cosas y todos somos, digamos, tenemos ganas de contar lo que nos pasa. Fuera miedos. Y salgamos a la empresa y expliquemos lo que nos pasa. Y ahí, bueno, yo creo que va a ser exponencial. Y, bueno, las máquinas nos van a obligar. Pero si lo podemos hacer antes, esa ola de la tecnología la vamos a surfear en lugar de tenernos que poner, pasarla por debajo. Entonces, esa sería un poco mi visión actualmente de dónde están las empresas y lo que tenemos que hacer. Es que, claro, el tema de salud mental, que dices, ¿y ahora por qué sale este tema? ¿No? ¿Por qué llegamos aquí? Desde mi punto de vista, en el fondo refleja como una evolución de todo el tema que empezó siendo el tema de género y la diversidad de género. Estamos hablando de muchos más tipos de diversidades y de ahí que yo creo que ha salido un poco por eso el tema, ¿no? Porque cuando decíamos que esto va a ir a más, es que va a más, ya está yendo a más. Entonces es importante, y lo uno con el tema de los sesgos de antes, el tema de la inclusión. Hay que ver un poco y entender esa diversidad de perfiles, esa diversidad de personas que tenemos, igual que clasificamos clientes, no, ojo, no clasificar personas, poner etiquetas, no, sino entender que hay diferentes perfiles, intereses y demás. Hablas de un concepto muy de recursos humanos que son los skills, ¿no? Aprovechar lo bueno de cada uno. Entonces ahí lo que nos requiere a nosotros, a los directivos, a los líderes, que no gestores, a los líderes de personas, es entender eso. Por eso ese punto de la inclusividad, ese punto de la apertura de mente y de la aceptación de los demás. Que a veces se crean tensiones entre lo que la organización necesita y lo que las personas necesitamos, ¿vale? Y hay que gestionarlo y no es fácil, ¿vale? Pero cada vez más se nos pide por parte de los candidatos, por parte de los empleados, el tema que ha salido también, del equilibrio vida personal y profesional, la flexibilidad, la compatibilidad de horarios con el trabajo, el que no me midas por las horas y me midas por los outcomes. Correcto. ¿Vale? Todo eso en el fondo influye en la salud mental de nuestros colaboradores. Entonces, si lo obviamos, solamente estamos poniendo todo debajo de la alfombra que algún día saldrá. Entonces, es mejor que empecemos a considerarlo no como una traba, sino como una realidad y que justamente ahí es donde, como mujeres, creo que aportamos un gran valor diferenciador, que no ni mejor ni peor, diferente. Y es que podemos poner esos temas también encima de la mesa sin ningún tipo de tabú para que las organizaciones seamos más humanas con ese toque femenino y que simplemente teniendo en cuenta el negocio y la rentabilidad de la compañía y todo, pero sin perder el factor humano. Correcto. ¿No? Sí. Al final, algunos de los conceptos que ahora mencionabas, quizá históricamente pues, se ligaban un poco a género y ahora están o deben ligarse más a personas, porque al final es hacia donde vamos a futuro, para que nos entendamos, ¿no? Yo creo que en todas las conversaciones que hemos tenido, hemos hablado o hemos empezado quizá con conceptos como equidad y muy linkado a género, pero cuando hablábamos enseguida de, por ejemplo, cómo logras que tenga calado en una organización, te tienes que ir pues, a inclusión, ¿no? Porque al final se trata de involucrar a todo el mundo y la única manera de que no sea perecedero, ¿no? De que no sea solo un acto de blanqueo social, es que la gente trabaje en ello conjuntamente y se lo crea, ¿no? Que no sigan al líder, ¿no? Como un mini yo, sino que sean capaces ellos mismos de decir lo que creen, lo que piensan para aportar. Eso pasa mucho por palabras muy importantes que habéis dicho, que parecen obvias, pero que no están de mal recalcarlas, que es preguntar mucho y hablar mucho, ¿no? Y que eso es lo que consigues, al final, una de las obligaciones que tiene la gente que gestiona equipos, que es sacar el mejor rendimiento. Y el mejor rendimiento de cuando trabajas con personas, yo creo que no se saca con un patrón único, sino que se saca hablando con cada una de ellas, entendiéndolas, porque
yo estudiaba nocturno y otro estudiaba diurno. Es un ejemplo pequeño, pero sirve como para decir que al final lo que tienes que hacer tú es hablar con las personas, entenderlos, porque tenemos días mejores, días peores, nos suceden cosas y el poder contarlo y trabajarlo hace que tú consigas lo mejor de la gente, ¿no? Voy a poner un ejemplo. Hay una metodología que se llama check-in. Como indica la palabra, empiezas una reunión y antes de empezar la reunión le dedicas 15 minutos a hacer un check-in. Y consiste en explicar cómo estás. Simplemente, pues mira, hoy estoy muy cansada porque ayer no dormí, porque mi madre pues tuvo un problema y tuve que tal, pero estoy muy cansada, pues bueno, que lo sepáis. Siguiente, pues yo fatal porque mi hijo no ha dormido en toda la noche y yo, bueno, me he levantado 3 veces y tal. Entonces, a ese pequeño ejercicio empiezas la reunión sabiendo dónde estamos como personas. Y esos tipos de check-ins realmente son muy potentes, porque si ves que alguien está como irritable, ya sabes por qué. Entonces, tienes más paciencia. Correcto. Entonces, consigues que esa reunión sea más eficiente, porque puedes tomar decisiones como, mira, pues hoy no lo vamos a acabar de decidir, ¿qué os parece si lo decidimos mañana o dentro de una semana, que todos estaremos más descansados? Es impresionante, es impresionante. Yo os animo a que lo probéis. Me la apunto. Check-in. Hacéis un check-in con vuestros equipos en las reuniones, 15 minutitos. Tampoco hace falta que expliquéis vuestras vidas, pero 5 minutos cada uno. Increíble. Y yendo un poco al porqué, ¿no? Pasa por la comunicación. ¿Por qué para mí es importante ir a la oficina? Porque esos momentos del café, ese momento que vas a cogerte un café y entra alguien y se toma un café contigo y le dices cualquier cosa y te explica tal, conexiones, son conexiones neuronales, o sea, es decir, son conexiones que necesitamos. Cuando saludamos al portero del edificio de las oficinas, cuando saludamos a las personas con las que nos vamos encontrando en la panadería, todo esto son inputs positivos. Y esos inputs positivos son los que hacen que luego podamos trabajar de una manera más humana, como decía Itziar. Yo creo que nosotros como líderes, nosotras y nosotros como líderes, hemos de ir hacia un liderazgo más humanista, ¿no? Y más de saber, de entender cómo estamos y no pasa nada. ¿Cómo estás, Itziar? Pues hoy estoy muy cansada. ¿Y cómo te puedo ayudar? Pues de esta manera. Igual es muy sencillo lo que podemos ofrecer a nuestros compañeros y a nuestras compañeras. Así que, bueno, simplemente, ya que estábamos con Best Practice, he querido compartir algo que estamos utilizando en la empresa y que realmente es muy importante. Como decía Ortega y Gasset, yo soy yo y mi circunstancia, ¿no? Y a veces te acompaña y a veces solemos, ¿no? Mientras lo contabas, pensaba en mi día a día, ¿no? Y muchas veces te das cuenta de que a un colaborador, a una persona, un compañero tuyo le pasa algo durante la reunión y quizá vas después y le preguntas. Pero a veces ya es tarde para no darle pie a decir según qué cosa o para decidir, pues posponer una decisión en la que esa persona pues probablemente es clave por el expertise que tiene, pero que no está en el mejor momento para decidirlo. Y hacer ese check-in, ¿no? Puede ser muy interesante. Yo me la anoto, te la copio, seguro. Sí. Y también el café a veces es ese check-in no oficial, ¿no? Para que nos entendamos, eso es importante. Hemos tenido una reunión previa en la que nos hemos visto por Teams, ¿no? Sí. Pero luego cuando hemos venido aquí hoy ha sido distinto, ¿no? Probablemente pues no, te ves cara a cara, no es solo la postura, sino que es mucho más humano y te ayuda, ¿no? Pues a esa visión más humanista, ¿no? Es que la importancia de preguntar, ¿no? Y de escuchar. Antes, una de las socias que estaba en el panel anterior ha comentado las entrevistas de salida, ¿no? Vale, es el último momento, es cuando ya han dicho que se van y está muy bien analizarlo, pero está muy bien luego hacer algo, porque hay muchas empresas que analizan y tienen los motivos de salida, pero luego eso no se conecta con políticas. Entonces hay que intentar analizar al final, el por qué se queda la gente y el por qué se va, porque eso al final lo que nos da son sus motivaciones, son lo que echan en falta y por eso se van, o lo que echan en falta se quieren quedar, pero por favor, ponte las pilas, ¿no? Y aquí también me gustaría decir otra cosa, a la que voy a ser a lo mejor políticamente incorrecta. Bienvenida de nuevo. Pero una de las cosas que yo he visto que es cuando las cosas se ponen serias y se hacen, es cuando, hemos hablado de estrategia, hemos hablado de KPIs, vamos a ponernos objetivos individuales, cada uno de nosotros, sobre todo los
socios o los socios que lideran en vuestras firmas, ¿no? O los directivos, vale, pero que toque el bolsillo. Es decir, liguémoslo a la remuneración, liguémoslo al bonus. Entonces es cuando aquellas personas que pueden tener tendencia al greenwashing o pueden tener tendencia, esto es muy bien, pero ya está, no, vamos a ponernos serios y vamos a ligar tus objetivos a esos KPIs que hemos identificado y tu bonus acuerdo a ello. Y las cosas ahí empiezan a cambiar. Bueno, hemos hablado de políticas, ¿no? Más que políticas, de medidas a tomar. Hemos hablado en pasado, hacia futuro. Ahora empezamos a ver métricas. También hemos hablado de KPIs, ¿no? De cosas a hacer, de linkarlo a proyectos que se vea claramente, ¿no? Pues que el hecho de abrazar la diversidad también tiene resultados. Y hablamos también pues, de métricas y métricas con impactos, ¿no? Que pueden ayudar a que todo esto sea una realidad y avance, ¿no? Vamos ya más justos de tiempo. Yo agradeceros muchísimo pues, que hayáis decidido estar hoy aquí con nosotros. Un placer. Con auditoras y auditores. Gente de fuera viniendo a ver a los auditores siempre es algo bueno. De verdad que os lo agradecemos mucho. Nos habéis dado esta visión, esta experiencia de fuera de Firma y en gran medida muy aplicable a Firma. Por tanto, Ciar, Claire, de nuevo, muchas gracias. Y yo sí os invito a comer porque me han quedado bastantes cosas por hablar. Y ahora doy paso a Mercè Martí para la clausura del evento.